Bien, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando a través del Zoom y a las personas que también nos están escuchando a través del Facebook. Les saluda el doctor Edgar Coila, soy médico pediatra intensivista, representante de la Asociación Peruana de Medicina Intensiva Pediátrica. Hemos organizado una presentación en la cual va a participar el doctor Juan Carlos Celis. El doctor Juan Carlos Celis es médico infectólogo y actualmente es jefe de departamento de infectología del Hospital Regional de Loreto, y el doctor Germán Málaga, que es profesor principal de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es director del Centro de Estudios de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y médico internista del hospital también, coordinador del Hospital Modular COVID del Hospital Cayetano Heredia. Bueno, la razón de esta presentación le hemos titulado junto con el doctor Celis es de lecciones aprendidas y no aprendidas de la pandemia. Hay algunos datos que nos están preocupando, creo yo, demasiado en relación a la mortalidad, por ejemplo, en las regiones de Loreto y Ucayali, que son regiones que todo parece indicar que ya han salido de la pandemia, básicamente porque se ha alcanzado la inmunidad de rebaño. Las primeras regiones fueron Loreto y Ucayali, que tienen una mortalidad determinada. Ahora, las últimas regiones, voy a poner un ejemplo concreto con Arequipa y Moquegua, que son regiones que han alcanzado la pandemia mucho más tarde, tienen datos de mortalidad muy preocupantes. O sea, en teoría son las que tendrían que lograr al menos paliar la mortalidad. Sin embargo, la mortalidad en Arequipa y en Moquegua es superior a la mortalidad general o global en Iquitos o en Loreto y Ucayali, ¿no? Entonces, creo que estos datos, junto a las disertaciones que ya hemos observado en redes sociales del doctor Juan Carlos Celis, son muy importantes de tomar en cuenta para tratar de hacer algún tipo de diagnóstico y establecer, redireccionar las estrategias que se están utilizando para enfrentar esta pandemia. Bien, sin nada más que decirles, vamos a iniciar la presentación del doctor Juan Carlos Celis y seguidamente vamos a tener los comentarios del doctor Germán Málaga, que también es un conocido médico que tiene puntos de vista que creo que son muy importantes de escuchar. Bien, doctor Juan Carlos, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Agradecer primero al Consejo Regional de Puno, a la Asociación Peruana de Medicina Intensiva Pediátrica y, por supuesto, al doctor Germán Málaga por acompañarnos. Es un honor estar acompañado por él. Gracias al doctor Coila por la invitación. Bueno, vamos, en realidad esta presentación no es una presentación nosológica. Quiero decir primero lo que no es, ¿no? O sea, no voy a hablar de fisiopatología, de los datos que van saliendo. Yo sé que todos como médicos estamos en redes, compartimos mucha información. Lo que yo quiero compartirles, y cada vez que doy estas presentaciones las voy actualizando un poco, es todas las fases en que un médico pasa esta pandemia y cómo creo yo que sobre todo a través de error tras error, yo lo digo así, hemos ido aprendiendo en el transcurso de esta epidemia en Loreto, porque mientras nosotros íbamos empezando a fines de marzo, nuestros primeros casos, del 20 de marzo, también la información iba saliendo, y entonces nosotros como que fuimos al galope, junto con información fisiopatológica que iba saliendo, las autopsias. Entonces vivimos esta pandemia en una situación especial, y eso nos da un pie a hablar un poco de las experiencias que hemos vivido, y cómo creo yo que se está repitiendo lo mismo. Es como, para mí es casi un déjà vu, un tic, lo que veo que otras regiones pasan, lo que los médicos están sintiendo, de cómo se sienten avasallados por la pandemia y no saben qué hacer. Y sin embargo, nosotros ya aprendimos mucho de eso y nos cuesta transmitir. Y eso también es un tema que hay que después analizarlo. Hay muchas razones por las cuales no aprendemos rápido, no hay una red de aprendizaje. El Ministerio de Salud, como ente rector, por ejemplo, hasta ahora no ha tomado las lecciones de Iquitos, no nos ha invitado a ningún lado, no nos escuchan, no nos piden ser escuchados, no nos hacen caso, y hasta en algunas oportunidades hasta nos
bloquean, porque tenemos opiniones en estos momentos bien contrarias a lo que está haciendo el ministerio. Y en todo caso, lo que yo quiero llevarles es un poco para que ustedes y todos los médicos, especialmente los más jóvenes que están empezando o ya están con la pandemia encima, sepan lo que hemos vivido y cómo nosotros, cómo ellos también probablemente estén pasando exactamente lo mismo. Lo cual no debería ser así porque hay lecciones que hay que aprender rápido. Entonces, y el otro tema fundamental es que no hay tiempo, pues, ¿no? O sea, hasta que nosotros publiquemos nuestros datos, yo lo pongo así, pues van a pasar de repente un par de meses, y eso también es parte de la ciencia, así es como se aprende, ¿no? La ciencia tiene su tiempo, los datos tienen su tiempo en salir. Y mientras esto sucede, hay una total desinformación, hay una infodemia, hay información terrible que se comparte en redes y no sabemos cómo parar. Este es un tema bien complicado. Muy bien, entonces, mi nombre es Juan Carlos Celis, yo soy actualmente médico infectólogo, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Regional, y eso es lo que vamos a conversar ahora. Aquí está más o menos lo que yo quiero hablarles en estos 30 minutos, de cómo nosotros recibimos los primeros casos en Iquitos, cómo también en ese momento caímos en esta esperanza de las drogas plausibles que tenían plausibilidad biológica. Yo recuerdo que fui incluso acá uno de los entusiastas de la cloroquina, porque es una droga que la conocíamos muy bien. Y entonces, ante estos estudios, aunque eran de poco, nosotros decíamos, bueno, medicina de guerra. Y ahí vamos a ver cómo eso también es un error de la cual yo si podía retroceder, diría, bueno, hubiera hecho al menos un grupo control, me hubiera permitido avanzar más rápido y aprender más rápido. Vamos a hablar rapidito de cómo caímos nosotros bien en una trampa que yo le llamo la trampa de las tomografías. Y todavía hay regiones que están en lo mismo, gente que está tratando lesiones tomográficas porque no hay información sólida, o sea, nadie advierte rápido, los mismos gráficos que todos compartimos, las tablas que compartimos, no lo explican bien. Y nosotros caímos en eso porque cuando nosotros... y para mala suerte, digo entre comillas, teníamos un buen tomógrafo aquí en Loreto en ese momento. Entonces caímos en eso porque ahí la información iba saliendo y cuando ya salió que no había que tratar mucho las lesiones tomográficas iniciales, para nosotros ya era fines casi de abril y ya habíamos aprendido eso, pero igual ahora veo que las regiones están en lo mismo. El uso de estos famosos antivirales, estas drogas que supuestamente lo usamos como antivirales, y un acápite especial o mencionar la fase de que cómo nosotros, viendo estas lesiones tomográficas, caímos en jalar un poco los corticoides más antes. Tuvimos unas 10 semanas, unos 10 días terribles en que quisimos jalar los corticoides un poco antes. Lo aprendimos rápido, pero ya se había regado estas famosas recetas estándar que vamos a hablar. ¿Y por qué tengo una aversión por estas recetas que se comparten, que es una cosa casi inevitable en estos días? Y cómo eso se ha trasladado a la comunidad y llegó un momento en que ni siquiera en el mismo hospital podíamos controlarlo. Cuando nosotros entramos en la crisis del oxígeno, ya era tarde para nosotros, en el sentido de que cuando nos dimos cuenta que faltaba el oxígeno, al día siguiente fallecieron 2 médicos en la UCI por falta de oxígeno. O sea, fue terrible, o sea... Y otras regiones que estén repitiendo lo mismo a pesar de haber visto a Iquitos 3 meses atrás, realmente es una cosa como una falta de previsión terrible de todos los que toman decisiones, de cómo no se aprendió de Iquitos nada, ¿no? Nada. Hasta el día de hoy nunca nos han pedido a nosotros, ¿sabe qué, doctor? Más o menos dígame 5 puntos por los cuales ustedes creen que ha pasado tanto en Iquitos. Nada, ¿no? O sea, nosotros en nuestras redes y en estas... que hacemos estas presentaciones nosotros gracias a la invitación de ustedes, pero a su vez hay 10 ponencias de otro grupo que habla casi lo contrario, y entonces nuestro proceso de aprendizaje como médicos, como sociedad, como colegio médico, también está, y hay que decirlo de frente, yo lo digo por todas partes, ¿no? Ni siquiera los infectólogos nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo, y eso al menos yo pienso que hasta los pacientes deberían saberlo, y yo creo que se salvaría mucho si el paciente entendiera que hay un grupo que ya estamos en desacuerdo con usar drogas en la primera fase, y hay otro grupo que sí, y que el paciente también sepa eso,
pienso que hasta eso podría ser más útil. La conciencia de las falacias y los sesgos que siempre criticamos a los pacientes, nosotros también hemos caído. Y decir unas cuantas cosas sobre qué sigue igual, ¿no? Y por eso me gustó esa frase de no aprendidas, porque si nosotros ya más o menos hemos aprendido cuáles han sido nuestros errores, y nada, no se aprende, o sea, no se recogen esas experiencias y entonces se está repitiendo exactamente lo mismo. Tengo algunas sugerencias porque me he dado cuenta en todo este tiempo en que trato de convencer a algunas personas de que no usen ya drogas en primera fase. Es que hay personas pues muy inteligentes y convencerle a una persona inteligente después que ha asumido una posición es bien difícil. Entonces tengo una sugerencia: cuando en situaciones de pandemia y de crisis, tú podrías aprender un poquito más rápido que yo, que me tocó un mes pasar de esa fase de la esperanza de drogas, utilizarlas, colapsar totalmente y después decepcionarme con la realidad enfrente, y entonces pasar ahora a otro momento mucho más pensado y no tan entusiasta con drogas, sin seguir los parámetros científicos que la medicina nos exige, ¿no? Y algunas acciones urgentes que creo que están viviendo ahorita otras regiones, incluyendo nosotros. Y por último, esto último que le he agregado justo ahora, la famosa, lo que yo llamo la crisis de la atención primaria, ¿no? Cuando yo escuché que por fin vamos a dar más importancia a la atención primaria, dije, bueno, por fin, algo vamos a hacer, algo nuevo. Resulta que para mí es peor que la enfermedad, porque están queriendo hacer atención primaria con pruebas rápidas y con medicinas, gastando recursos, concentrando toda su energía en medicinas que están mucho más cuestionadas que al inicio. O sea, si bien es cierto al inicio, y es un poco, digo, a la defensiva, de que nosotros caímos con todas estas ilusiones con algunas drogas, pero ya a estas alturas eso ya parece inadmisible. Sin embargo, hay una persistencia en el error, en no hacer lo correcto, ¿no? Muy bien. Este es un gráfico un poco para que solamente vean. Voy a hablar solamente de los datos del Hospital Regional de Loreto, más o menos entre el 17 de marzo hasta que hemos juntado un poco hasta el fines de julio. Tenemos casi 9,000 atenciones, ¿de acuerdo? Este gráfico es solamente hasta el junio, 9,000 atenciones, y tuvimos 3,000 hospitalizados hasta el día de hoy. Fallecidos, incluyendo sospechosos, porque en ese momento ya para nosotros en plena crisis, todo el que tenía signos compatibles están con fallecidos de 678, y con esos datos más o menos tenemos una tasa de letalidad hospitalaria del 23%, ¿de acuerdo? O sea, para que vean, y ahí les he colocado, más o menos para ir adelantándome, cómo nosotros al inicio usamos pues con entusiasmo, como digo yo, como niños entusiasmados por estas drogas que tenían por ahí estudios in vitro, plausibilidad biológica, estudios que sacaron del SARS-CoV-2, del SARS-CoV-1, y ahí estaban cloroquina y hidroxicloroquina. Estamos hablando ya entrado marzo. Después vino la locura de la ivermectina. Mucha gente piensa que Iquitos no fue tan ivermectinizada. Nosotros también pasamos momentos peores con la ivermectina, porque no se olviden que acá hubo la locura de la ivermectina de uso veterinario, que se usó masivamente. Ahí les he puesto corticoides, cuando las guías internacionales decían no hay evidencia con corticoides, y como ahí nosotros pasamos a la fase de la trampa de las tomografías y empezamos a ver lesiones tomográficas, sin que el paciente ahí desature, quisimos impedir que eso progrese, y empezamos yo he contado unos 10 días, hasta que nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error en la primera fase. Vino la crisis del oxígeno, ya iniciado junio, donde tuvo el peor momento, donde fallecieron, como les digo, los 2 colegas que estuvieron en ventilador mecánico. Posteriormente pasamos a una fase donde ya el corticoide lo pusimos un poco más en su lugar, pasaba a la fase pulmonar hipoxémica, o al ARS. Y yo le he puesto a propósito ahí al paracetamol. Mira cómo ha ido transitando a medida que iban los pacientes viniendo en grandes cantidades, con casi, llegamos a contar 13 médicos atendiendo casi 500 pacientes hospitalizados en un hospital que solamente da para 200, ¿no? Con todas las imágenes que ustedes han visto en las redes sociales, ocupando todos los espacios, los pasadizos del hospital.
Y por supuesto era imposible que podamos verlos a todos. Y ya les voy a contar cómo teníamos que hacer ahí y por qué estoy abiertamente en contra de hacer eso, porque mucha gente argumenta de que estas drogas, hidroxicloroquina, ivermectina, son seguras. Y de repente tienen razón cuando dicen, son seguras, pero son seguras en situaciones normales, donde tú controlas, vigilas. La gente no usa la ivermectina ni la hidroxicloroquina, ni los médicos siquiera usan la ivermectina en situaciones normales, no vigilan, no controlan, no hay tiempo. Y esa desesperación nos quita tiempo. Y ahorita le voy a explicar por qué eso de decir que no son drogas que se han usado por 2 billones de dosis y no han causado problemas. En situación de crisis sí causan problemas, porque estamos hablando del tiempo que utilizas, de todo lo que le dedicas a eso, distrayendo toda tu atención o la mayor parte de tu tiempo en drogas que no te van a dar ningún beneficio. Muy bien. Si ustedes recuerdan, esta es una publicación que salió el 12 de marzo y cuando nosotros tuvimos los primeros pacientes, pues todo el mundo como loco nos pusimos a revisar qué salía sobre el tratamiento de coronavirus. Y este es un tratamiento, imagínense, un consenso chino, después de haber pasado ellos 3 meses de masacre, salen a recomendar diciendo que la cloroquina, 500 miligramos 2 veces al día por 10 días, podría disminuir la evolución de estos pacientes en casos de neumonía. Usaban esa palabra de neumonía leve o moderada de coronavirus. Entonces, cuando ellos decían neumonía, no usaban la palabra hipoxemia, desaturación. Acuérdense que nosotros estábamos galopando junto con la epidemia, y entonces recibíamos estos datos. ¿De acuerdo? Entonces, y ahí aparecieron una serie de guías, de protocolos basados en la palabra neumonía. Yo quiero que se concentren en esa parte, porque en ese tiempo había muy pocas guías que te dividían o te hacían un algoritmo basado en desaturación. Todos decían neumonía, no neumonía. Es cierto que en neumonía ya te decían valor el grado para entrar a UCI, para oxígeno, pero toda la división estaba basada en neumonía. Entonces, cuando tú tienes una guía basada en neumonía y te aparecen de pronto lesiones tomográficas con neumonía, y ahí le voy a explicar por qué le llamo esto la trampa de las tomografías, porque si todas las guías estaban basadas en neumonía, inmediatamente nosotros queríamos ya tratar, adelantarnos. Y eso es lo mismo que hacen las personas en sus casas, ¿no? Nosotros siempre criticamos eso, pero es lo mismo que hace el paciente. Quiere adelantarse. Doctor, si esa droga, si esa medicina están usando, entonces mejor la tomo ahorita. Bueno, acá una fotito sobre cómo fue, los primeros pacientes llegaron con neumonías graves, con ARS, y ahí usamos todo lo que ahora yo llamo los mejunjes, que en ese tiempo estábamos esperanzados, ¿no? Aquí decidimos usar incluso cloroquina, otro grupo usaba hidroxicloroquina, acitromicina, no solamente como antibiótico, sino como inmunomodulador. Ceftriaxona, porque puede estar coinfectado, atorvastatina, lopinavir, ritonavir. Acuérdense que lopina, ritona todavía siguen ensayos que están ahí recién saliendo de evidencia, ivermectina ya estaba ahí, y corticoides que estaba en dudas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, estos protocolos, que si uno los miraba en profundidad, que venían de todas partes, de España, de Italia, siempre nos hablaban de esta división de neumonía, y después de si tenía o no el paciente comorbilidades para decidir o no iniciar un tratamiento, que en esos momentos pues eran hidroxicloroquina y acitromicina, digamos las BDs de ese momento, ¿no? Y entonces inmediatamente también salieron estos gráficos hablando ya un poco de fisiopatología. Entonces acá quiero que se concentren un poco. Cuando nosotros recibimos esta información, entonces dijimos, bien, miren, acá hay una fase viral, que supuestamente acá es donde actúan las medicinas que queremos dar ahora, cloroquina, hidroxicloroquina. Después había una fase pulmonar, pero yo recuerdo bien que en ese momento no estaba claro, porque ni estos gráficos ni los textos que había nos decían cuánto duraba cada fase. Recuerdo bien que en ese momento ya nosotros en crisis me ponía a buscar, porque ahora ya recordando, digo, bueno, en dengue yo tengo claro que los primeros 3 días son fase viral, no pasa nada, solo paracetamol, y después me viene la fase crítica o de extravasación plasmática, donde tengo que tener cuidado.
Pero acá no nos decían exactamente cuánto. Había los datos entre 3 y 12, era muy amplio. Ahora hay datos más claros que ustedes tienen, no tienen por qué estar dudando ya mucho de las fases de la enfermedad. Es cierto que hay pacientes donde no está claro los números, pero más o menos ya tú sabes que hay una fase viral, el estadio pulmonar que hay que dividir entre no hipoxémica y hipoxémica, y la fase que llamamos hiperinflamatoria, tormenta de citoquinas, etcétera, ¿no? Pero en ese momento no lo sabían, y miren lo que ponía en ese momento, ¿no? Decían disnea, dificultad respiratoria, y ahí mismo te ponían anormalidades radiográficas. Entonces, si nos ponían anormalidades radiográficas ahí en el medio, para nosotros ya era una fase pulmonar. Y por lo tanto ese paciente estaba a puertas de entrada a la fase hiperinflamatoria. Y lo que hicimos fue eso, jalar las guías que estaban acá y todo el mundo ponía, la jalamos más al medio. Entonces, esto es lo que nosotros vimos. Les pongo esa tomografía ahí porque eso es exactamente lo que nosotros veíamos cuando le tomábamos a un paciente en fase inicial. Y como teníamos un buen tomógrafo y estamos personal de salud contagiándose, amigos, vamos a tomar la tomografía. Porque el paciente ya empezaba a toser y entonces encontrábamos estas lesiones que ustedes ven acá, lesiones subpleurales, posteriores, envido deslustrado, pegadas hacia atrás. Y entonces nosotros dijimos ahí neumonía. Pero en realidad esos pacientes estaban recién saliendo al tercer, quinto día. Y por eso es que la gente que toma tomografías muy tempranas se va a encontrar con esto. Entonces, por eso le digo, aquí fue una trampa para nosotros, porque no supimos dónde acomodar, porque la información iba saliendo ahí. Y ya cuando estás con los casos encima, ni tiempo para leer. Ya los pacientes estaban viniendo y nosotros leíamos y veíamos cómo iban saliendo. Y estas imágenes nos confundieron. Empezamos a jalar esas lesiones pulmonares que deberían estar, pues, el lugar correcto sería, pues, fase 1 o fase viral. No, nosotros cuando vimos eso, pensábamos estar nosotros en fase pulmonar. Y hablo de fase pulmonar hipoxémica o de repente a punto de entrar en la fase hiperinflamatoria. Y creímos que ahí hay que tratar, y entonces de ahí hidroxicloroquina o cloroquina, ivermectina, acitromicina. Y al final, ¿qué pasó? Los mismos pacientes igual no sabíamos si estaban complicados, están haciendo efectos adversos, polifarmacia, sobremedicación. Por eso es que ahora estamos en contra de hacer eso en esta fase, ¿no? Muy bien, en esa fase usamos todo eso y como digo, unos 10 días en que decidimos jalar un poco los corticoides y no se olviden que los corticoides son una trampa porque te hace sentir mejor, el paciente se siente mejor. Y a los 7, 10 días empezaron a regresar esos pacientes más complicados que antes. Así que ahí aprendimos y entendimos muy bien porque tuvimos un grupo de pacientes al cual los seguimos tomográficamente, que no habían usado corticoides, y otro grupo que sí había usado corticoides. Y para nosotros fue claro, se vino la luz, estoy hablándote de la quincena de abril más o menos. Es terrible, lo peor que puedes hacer es usar corticoides. Algunos de nuestros propios colegas le dimos corticoides, algunos de nuestros colegas se automedicaron con corticoides. Muchos de los pacientes que se agravaron se automedicaron con corticoides en esos momentos. Porque esas recetas ya no estaban en el hospital, estaban en la comunidad. Se repartían por todo lado. Y la gente desesperada buscaba esas medicinas que están usando en el hospital. Por eso es lo terrible que a veces damos estos mensajes que se dan en charlas y la gente lo traslada inmediatamente, esto hay que usar, o esto están usando. Y no aclarar ni el momento, ni la dosis, ni el lugar en que se debe usar estos medicamentos. Muy bien, recetas como esta, ¿no? Esta es una receta y ahí está la fecha, 27 de abril. Cuando ya nosotros sabíamos, estamos haciendo mal, sobremedicación, la gente viene complicada y lo peor de todo, usando corticoides. Cuando yo recuerdo haber visto esta receta, dije, no, por favor no usen corticoides tan temprano. Porque miren lo que dice arriba, sospechoso de COVID, sin factor de riesgo y descartar neumonía, o sea que ni siquiera estaba desaturando, pero el paciente ya recibía toda esa lista de medicamentos en la comunidad. Estamos hablando de un paciente en consultorio externo. Muy bien. Pero las cosas ya no son así, ¿no? Ustedes ya tienen información más clara, ahora ya te ponen números. Por eso pienso que ahora es terrible
no entender esta parte e incluso explicarle al paciente en función de los días de enfermedad, ¿no? Los primeros 5 días antes de enfermar, usted ya está contagiando, hay que siempre hacerle entender eso. Por eso es cuando entra a una casa, es bien difícil que los demás ya no lo tengan, porque generalmente comparten muchas cosas dentro de la casa. Y de ahí hay unos 7 días que yo le llamo la fase virémica, la primera fase, le digo al paciente, lo vamos a tratar exactamente como si fuera una gripe, una fase inicial de dengue, tranquilo. En la segunda fase vamos a tener vigilado, y no todos van a pasar allá, esto que vamos a llamar dificultad respiratoria. Si se cansa, si se agita, me va a avisar usted inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces, saber eso hubiera sido un buen momento para mí, pero ahora las cosas están mucho más claras y eso hay que compartirlo. Por eso ahora soy promotor de enseñar al paciente en función de fases de la enfermedad, y eso creo que debería ser algo urgente. Y la gente, le digo eso en función de la experiencia con dengue. No sé cómo nos ha pasado esto con este virus, de apurarnos en tratar, cuando en dengue nosotros nadie está desesperado por tratar los primeros 3 días. Al paciente le decimos, señor, esto es un dengue, los primeros 3 días, 4 días, no se preocupe, va a ser malestar de cuerpo, mialgia, le va a doler el cuerpo, solamente va a usar paracetamol, y a partir del 4.º día vamos a tomar un hemograma para ver si hay plaquetopenia, y me va a avisar si tiene signos de alarma. ¿De acuerdo? Utilizando ese símil, ahora explico a los pacientes, le digo, esta enfermedad, coronavirus, tiene 3 fases. La primera fase, mucha tranquilidad, no hay que desesperarse, vamos a manejar solamente los síntomas. Y en la segunda parte, a la cual no todos van a pasar, solamente los que tienen factores de riesgo, obesos, diabéticos, comorbilidades, vamos a tener cuidado. En los jóvenes ni se preocupen, tranquilos, solamente vamos a vigilarlos. Y si hay estos síntomas de alarma, dificultad, se cansa, se agita, no puede ni hablar, inmediatamente vamos a entrar en el manejo de la segunda fase. Y entonces, así es como ahora manejo, me va muy bien, tranquilo, no estoy sobremedicando, y eso es un mensaje que hay que transmitir urgente, porque la gente, igual en las otras regiones, está desesperada por tratarse desde el primer día de sus síntomas. Muy bien, finalmente es algo así, ¿no? Es algo así como yo le explico, hay que decir al paciente, bueno, de cada 10 personas que van a hacer esta fase viral, no todos van a pasar a la fase pulmonar, hay que saber explicarlo, detenerlos, y para mí eso debería ser la atención primaria. Eso vamos a hablar al final, pero atención primaria, ¿con qué? Atención primaria están haciendo con drogas que no tienen ningún efecto, cada vez hay más evidencia de que no sirven para nada en esta enfermedad, y con pruebas rápidas que no tienen nada que ver, en los primeros 7 días van a salir negativos, sobremedicando a la gente, etc. O sea, en realidad detenerse a explicar esto es casi una emergencia a la gente que está en pánico, que está en crisis en las regiones. A mí me va muy bien con un audio que he hecho explicando esto, ¿no? A todo paciente que me llama, le digo, revisa estos 10 minutos de esta fase y después me avisa. Doctor, se entiende clarito. O sea, la primera fase, doctor, solamente paracetamol, señor. Y vamos a vigilar sus signos de alarma cuando pasen los 5 a 7 días, si es que usted va a pasar o no, y si no lo pasa, tranquilo. Por último, siempre hay que decirlo, va a haber un grupo, especialmente los pacientes comórbidos, los que toman corticoides en primera fase, obesos que van a pasar a la fase hiperinflamatoria, que son los que probablemente van a llegar a necesitar grandes cantidades de oxígeno, hospitalizados, inclusive UCI, ¿no? Entonces, esta explicación hay que saberla hacer, los médicos tienen que hasta, anotarlo, imprimirlo, tener listo, porque en esa explicación no hay tiempo cuando estás avasallado con una pandemia, y en tus hospitales, tus primeros pacientes como que estás muy holgado, y después cuando ya vienen 30, 50 al día, ya no puedes hacer nada. Muy bien, yo recuerdo que en esas épocas miraba este protocolo, que le tengo mucho respeto a Yale por este protocolo. Ellos se han mantenido firmes en una cosa, seguramente muy bien asesorado por su equipo científico, pero miren este algoritmo de Yale desde el primer día en que salieron sus primeros protocolos. Para ellos, todo empezaba cuando el paciente desatura. Yo le he seguido a este protocolo y en ningún momento han hablado de neumonía. Este protocolo empezó así: saturación de menos del 94% o 95% si es gestante. Ahora van a ver que le han agregado o debajo del basal para la altura, etc. Recién ahí empezaban su terapia adyuvante.
Y si era no, terapia de soporte. Monitorear, vigilar, controlar, aislar, pero nada de tratamiento más que sintomáticos. Eso estamos hablando de antes de mayo. Y esto ha sido el último que acaban de publicar en julio. Solamente, creo que tuvieron como 2 semanas a la hidroxicloroquina y de ahí la retiraron. Porque para ellos es paciente, confirmado, sospechoso. Cuando desatura recién empiezan sus terapias, lo que ellos llaman terapias complementarias, ¿no? Remdesivir, ellos todavía lo tienen ahí. Ya agregaron dexametasona, 6 miligramos, como pueden ver ahí. Y abajo considerar tocilizumab si es que no hay respuesta. Entonces ellos se mantienen en que si vas a experimentar drogas, muy bien, que pase al ensayo clínico. Y esa es una de las cosas que nosotros no podemos hacer hasta ahora como sociedad, ¿no? Y hablo en general de las universidades, los institutos, o sea, no podemos armar ni siquiera un grupo control, señores. Y ellos, obviamente, me imagino que en IEL pues tendrán toda la posibilidad de desarrollar ensayos clínicos. Así que todas las drogas que alguien quiere usar, muy bien, quiere usar lopinavir, ritonavir, a ensayo clínico, hidroxicloroquina, ensayo clínico. Y la evidencia que va saliendo lo van colocando. Pero ellos se mantienen firmes. El tratamiento empieza cuando el paciente desatura menos del 94%. Todo lo demás, antes de eso, soporte. Controla la saturación, mídelo, visítalo, su hemograma, su PCR, si estás dudando, su ferritina y todo lo que ya sabemos ahí. Pero nada de tratamiento. Recién cuando pasa ya, empiezan a considerar los esquemas terapéuticos. Lo que les decía de las recetas estándar. Miren esta lista de medicamentos. 15, 16 medicamentos. Esta receta nosotros la hacíamos a mano. Y en algún momento, ante la desesperación, avasallados por la poca cantidad de profesionales, prácticamente soportados por los residentes, los bachilleres que nos ayudaban, habíamos 13 médicos en el peor momento de la pandemia. Y teníamos que hacer, miren esta receta. Si se dan cuenta ahí, ahora solamente nos quedaríamos con enoxaparina, dosis bajas de corticoides, y aquí estamos hablando cuando todavía estábamos utilizando dosis altas de metilprednisolona, que ahora ya sabemos que no se debe hacer. Por eso es que cuando alguien me insiste y me dice, mira, pero la ivermectina no tiene muchos efectos adversos, se ha usado, pero se ha usado, pero miren, cuando se usa en una situación de crisis, si ustedes ven esa receta, yo me demoraba todo mi tiempo en atender a un paciente, estaba concentrado en escribir todo lo que ustedes ven ahí. Y por lo tanto, la atención de los otros pacientes que no llegaban ya porque el tiempo se iba, estaba reducido por la cantidad de medicamentos que estábamos usando. Miren cuántos medicamentos hay ahí que ahora no usaríamos. Hasta atorvastatina, lopinavir, ritonavir, acitromicina, hidroxicloroquina. O sea, no es solamente el hecho de que estas medicinas produzcan, como dicen, pocos efectos adversos, sino que te están quitando toda tu energía y tiempo, no solamente en la fase hospitalaria, sino en la fase comunitaria, que deberías dedicarlo a la segunda fase de la enfermedad, que es donde todos debemos concentrar nuestros esfuerzos. ¿De acuerdo? Me da un poco de vergüenza hablar de esta parte, pero le tomé foto. Escribí en la pizarra cuando estábamos avasallados totalmente, no había tiempo para escribir en las historias clínicas. Todo el tiempo era dedicado a hacer el RP, porque sin RP no te daban las medicinas en la farmacia, y ver el tema del oxígeno. Así que les escribí a los técnicos y a las enfermeras en la pizarra, les dije, toda la energía debe ser puesta en el Cardex de enfermería, porque de ahí nos basábamos para dar la terapia. Cuando no había Cardex nos desesperábamos porque no sabíamos qué había recibido, qué recibió, qué no recibió. Así que le dije a los técnicos, no quiero que escriban ni un gráfico. Hay que ayudar a la enfermera a hacer su Cardex, la administración de medicamentos, y ese tiempo ya sabíamos el oxígeno, porque hay pacientes que su oxígeno estaba, la cánula binasal estaba al costado, la maxa reservoir estaba salida porque tenía trastorno del sensorio, y nadie lo cuidaba, porque estaban descuidados en otras cosas. Pero miren, cómo la energía, yo les decía, concéntrense en Cardex y en administración de medicamentos. Pero mírenlo ahora en retrospectiva, en un Cardex lleno de medicamentos que no tenían utilidad y tiempo de enfermeras, de técnicos, de médicos dedicadas a la administración de medicamentos que no sirven y que ahora podemos decir que no han demostrado
Y con mayor razón que ya hay evidencia que algunos realmente hacían daño. Entonces, trasladar esto, este aprendizaje, esta forma, cómo hicimos mal, ni siquiera un grupo control para decir sí a un grupo no, no lo hicimos. Decidimos usar todo lo que nos decía la poca evidencia que había de estas drogas. Muy bien. Y en la comunidad, no se olviden que esto también se trasladó a la comunidad. Y como yo siempre comparo, ¿cómo se puede luchar? Si yo tengo un videíto que colgué ahí explicando que tiene 20,000 vistas, y el doctor Macé tiene varios videos de más de 500,000 de vistas, donde él dice, inmediatamente se enferme, señor, señora, compre su ivermectina, su prednisona, 10 tabletas, y empieza a tomar. Y cuando le llaman en vivo, dice, no, ¿y qué estás esperando? Inmediatamente tienes que tomar tu acitromicina, tu ivermectina, tu prednisona, al tercer día de enfermedad. Estas recetas han hecho muchísimo daño. O sea, esto nosotros podemos tener 10 Zooms como esto y no vamos a poder que se expande en forma desesperada ante la población. Cuando nosotros, el mensaje que hay que combatir ahora, por eso es que los mensajes, yo digo, tienen que ser con la misma fuerza contraria, ¿no? No podemos estar haciendo propaganda diciendo no sea automediante, no va a obedecer eso. Hay que ser bien contundente o más contundente. Al menos una cosa que acá estamos convencidos por los estudios que estamos revisando y que vamos a publicar posteriormente. Los corticoides en la fase temprana de la COVID empeoran o matan. Hay que decirlo claro, hay que regarlo, hay que gritarlos por todas partes porque a todos nos está pasando. Y a pesar que a nosotros nos pasó en abril, sigue pasándolo en todo el Perú. Rapidito sobre la trampa de las tomografías, ya les expliqué que nos había pasado. Hay un estudio, acuérdense de este crucero que se detuvo en Tokio, en Japón. Muchas enseñanzas salieron de ahí. Uno de los primeros reportes fue a inicios de abril, y ahí hablaban, el primer reporte era sobre imágenes tomográficas. Y nosotros lo habremos revisado pues quincena de abril o un poco más. Y ahí ya nos advertían que incluso los pacientes asintomáticos tenían lesiones tomográficas como las que ustedes ven ahí o como las que yo les he mostrado. Entonces, cuando nosotros me acuerdo cuando me percaté de eso, ¿qué? O sea, esa lesión tomográfica que yo estoy viendo en video de ilustrado posterior, subpleural, a veces hasta bilateral, no quiere decir que ese paciente va a ir a la fase ni hiperinflamatoria ni a la fase hipoxémica. Se va a curar solo, porque lo que estamos viendo es una neumonitis. Y los datos, bueno, miren cómo se demora la medicina, la ciencia en general. Los datos completos de este estudio han salido recién en junio. Los hallazgos radiográficos salieron en abril, me acuerdo en una publicación online. Y la publicación completa explicando de que hasta los asintomáticos tienen lesiones pulmonares. Entonces nos agarra a nosotros, decimos, wow, ¿qué hemos estado haciendo? O sea, ¿qué hemos estado guiándonos de unas tomografías asustados, pensando que estos pacientes van a llegar a morir tratando tomografías? Mucha gente todavía sigue haciendo eso. Finalmente, ¿qué queda? ¿No? Esto es lo que queda de la ITSA, hay que decirlo, hay que saber explicar a los pacientes, ¿no? Corticoides al paciente que tiene requerimientos de oxígeno, no antes. Es más, hay que proponernos abiertamente en contra de usar corticoides a la gente que no requiere oxígeno. Porque sabemos no solamente que no sirve, sino que de todas maneras va a empeorar al paciente. Y bueno, de ahí está tocilizumab, que todavía tiene mucho que explicar, remdesivir, que ni siquiera reduce la mortalidad, y así van saliendo los datos, ¿no? Y los demás solamente se quedan en ensayos clínicos, y seguramente lo que les espera es lo mismo que a hidroxicloroquina. Muy bien, entonces finalmente, ¿qué tenemos? ¿No? O sea, yo por eso digo, esto no es para hacer una charla sobre la evidencia que va saliendo, sino cómo estamos nosotros ahorita. En primera fase, señores, de 5 a 7 días, hay que usar el símil del dengue, les digo yo, porque acá todos aprendemos dengue. De repente no es un buen mensaje a nivel nacional, porque no todos han manejado dengue.
Pero nosotros acá, mis médicos, le digo, lo mismo que hacemos en dengue. ¿Tú te desesperas cuando ves una fiebre el primer día en dengue? No. Primeros 7 días, solamente manejo de síntomas, paracetamol. Si tiene mucho alergia, mucha rinorrea, en algunos casos, clorfenamina. Y hidratación. Y eso sí, evitar el uso de corticoides. O sea, no solamente hay que hablar en positivo, en negativo también es importante porque la gente se está automedicando demasiado. Y el corticoide es lo peor que pueden hacer en esas fases. La segunda fase, recién usted cuando hay disnea, signos de alarma, de saturación, va a considerar realizar exámenes radiográficos, si es que tiene una duda, va a realizar exámenes, va a considerar de acuerdo a esos resultados la enoxaparina, la dexametasona y manejo del medio interno, que muchas veces por estar haciendo esas terribles terapias nos hemos descuidado en muchos pacientes. ¿De acuerdo? Muy bien, me ha gustado un post que leí por ahí, por eso lo adapté con este gráfico. Al final lo que uno tiene en esta enfermedad, como en dengue, por ejemplo, es que tienes una ventana, una ventana terapéutica donde tienes que hacer tu intervención. Porque en dengue nosotros siempre decimos 3 días, 4 días, fase crítica, recién hay que poner el endovenoso, evitar la hipotensión, porque la extravasación plasmática te puede ganar, y ahí es donde intervienes. Antes de eso lo mandas a su casa, pero le adviertes sobre los signos de alarma. Entonces esta enfermedad tiene que ser un parecido, hay que explicarle al paciente la primera fase, decirle que hay un momento en que se tiene que tratar, y que ahí hay algunas medicinas que nos están funcionando, y hay que decirle que no todo está claro, ¿no? Lo que pasa es que estamos transmitiendo mensajes equivocados también en esa parte. Esto no se ve muy bien, pero hasta la OPS, miren, ya en julio ha sacado un algoritmo que básicamente lo que dice es que antes de la saturación de 94%, todo es manejo sintomático. Paracetamol, vigilar si ese paciente, si tienes una estrategia comunitaria de aislamiento, ellos ponen instalaciones asignadas para aislamiento, y recién cuando el paciente tiene signos de alarma, empiezas la fase donde te dicen traslado a un centro de mayor nivel. Eso es lo que tiene que ser la atención primaria. O sea, hasta la OPS ya ha sacado una guía donde dice, ¿sabe qué? Igualito que el dengue. Hay que vigilar quiénes son los que más posible van a ir a la fase pulmonar. El resto todo es manejo de síntomas y estrategias comunitarias para aislar a los pacientes. Y como yo pongo ahí pulsoxímetro, ¿no? O sea, a estas alturas de la pandemia, no tener tu pulsoxímetro a la mano, un médico que te andando viendo pacientes sin pulsoxímetro, ya está desfasado ahorita, porque esto no te da tiempo. No, la enfermera no te va a estar poniendo la saturación ese rato porque no tiene tiempo cuando la epidemia te avasalla. A modo de meme, ¿no? Al final, ¿qué va quedando, no? Nos vamos quedando solo con la dexametasona en pacientes graves, hipoxémicos. El oxígeno hay que explicar al paciente que también es como un medicamento, porque eso es lo que vamos a usar cuando lo necesitan. Y hay que abandonar todas las otras drogas que no están sirviendo para nada. Un poquito sobre los sesgos, ¿no? Siempre, y creo que todo médico ha pasado por eso, cuando el familiar le dice, doctor, mi mamá se ha curado con malva, con quión, inmediatamente decimos, bueno, pues señora, se ha curado con quión, pero eso es probablemente un efecto placebo, hasta hacemos chistes sobre eso, ¿no? Pero ahora cientos de médicos están usando la misma falacia cuando dicen, doctor, yo tengo 80 pacientes, 100 pacientes tratados con ivermectina y toditos están vivos. O sea, a una enfermedad como el estudio Recovery que necesita 6,000 pacientes, 2,000 asignados en el grupo de DEXA y 4,000 en el grupo de estándar de control para decir que tiene un 30% de beneficio en ese grupo. Y nosotros con 50 pacientes, 60 pacientes, 30 pacientes, 300 pacientes, algunos ya se sienten genios diciendo que 100 pacientes han tratado con ivermectina, cometiendo la misma falacia, que es el equivalente de decir mi familia se ha curado con quión. Es exactamente lo mismo. Pero esta vez lo estamos haciendo nosotros, los médicos. El argumento de la ivermectina, ¿no? Como es una droga segura que se ha usado 2 billones de dosis en el mundo y nadie dice que no funciona, bueno, yo lo uso. Argumento ad ignorantiam. Sesgo de supervivencia, ¿se acuerdan de esa portada de caretas sacando a una familia con su frasquito de ivermectina?
y diciendo, bueno, nosotros tomamos ivermectina y estamos vivos, ¿no? Claro, en realidad el camino más rápido sería agarrar 100 pacientes fallecidos o sus familiares y preguntarles qué han tomado y se darían cuenta que ellos han tomado exactamente lo mismo. Pero son cegos que lo estamos cometiendo, no solamente la sociedad, porque ahí se riega rápido, sino nosotros mismos. Entonces, ¿qué sigue igual, no? O sea, a pesar de que nosotros, a golpe de una pandemia que ha arrasado y Quito, estamos con 80% ya ahorita de positivos, las regiones siguen cometiendo los mismos errores, las mismas recetas circulando sin cesar, cometiendo los mismos sesgos, diciendo yo tengo 20 pacientes, 40 pacientes, 100 pacientes, las mismas falacias, concentrándose en la fase virémica, en lugar de poner toda su energía en la fase pulmonar, asegurar oxígeno, tratar de contener la desesperación de las personas, desgaste de tiempo, recursos, personal de salud en medicinas que no nos sirven de nada y que más bien confunden. Porque yo siempre insisto en eso, no es que no tengan efectos adversos, porque le confunden al médico. Muchas personas hacen hasta gastritis, reflujo gastroesofágico por estas medicinas, ¿no? Miren el kit COVID de Perú, ¿no? Como verán en muchas regiones. El kit COVID de Perú, de la mayoría de las regiones del Ministerio de Salud, ¿cuál es? Ivermectina, citromicina, hidroxicloroquina y paracetamol. Un kit COVID que me gustó en Colombia, ni siquiera en todo Colombia, porque ellos también tienen sus problemas, ¿no? En Medellín. Kit COVID de Medellín, pulsoxímetro, termómetro, alcohol gel y mascarilla. Ese es un kit COVID de atención primaria. Lo entendieron todo, dije yo. No, y nosotros no podemos salir de este bucle, o sea, todos los días la gente está repartiendo. Este es el mensaje de ahorita, o sea, hace 5 días, miren el mensaje de la presidenta de salud, tomándose fotos con pruebas rápidas y según ella haciendo detección temprana para tratamiento oportuno y evitar que lleguen a UCI. 3 mentiras en una sola foto. Detección temprana con pruebas rápidas, ahí están las fotos. Tratamiento temprano, o sea, aquí le van a tratar, dice, y todavía explican, al paciente que sale prueba rápida positiva, o sea que un paciente que ya pasó por lo menos sus 15 días de enfermedad, le van a tratar, o sea, ¿qué le van a dar tratar a un paciente que está oligosintomático, saliendo ya de la fase, hasta de la fase pulmonar? Le están tratando con hidroxicloroquina y ivermectina. Y según ella, para evitar que vayan a UCI, ¿no? El de ICA, Plan Esperanza, dije, por fin, a ver, vamos a ver, Plan Esperanza, lo entendieron, vamos. Sí, el director regional de ICA dice que están realizando pruebas rápidas para atención primaria. O sea, hacen pruebas rápidas, masivas, energía, tiempo, dinero de todos los peruanos, haciendo pruebas rápidas para hacer tratamiento temprano, ¿no? O sea, con medicinas que no sirven y seguramente no tienen oxígeno, sus médicos no tienen pulso oxímetro, no están viendo cómo van a solucionar el problema de la escasez de personal, lo que realmente importa, ¿no? Pero así estamos. Esto es de ahorita, no es de abril, cuando Loreto ya había entendido esto, sino de ahorita. Así están manejando la atención primaria. Entonces, ¿cuál yo diría son? Porque es difícil hacer entender esto, o sea, esto hay que vivirlo, ¿no? Y todos tienen que repetir casi lo mismo para entenderlo. Hay que mantenerse firmes con el método científico, hay que reafirmarnos. Una de las peores cosas que yo digo y me arrepiento es, ¿por qué no hice ese aprendizaje que hubiera demorado 1 mes? Lo hubiera hecho, lo pueden hacer ustedes, los médicos que están dudando todavía de no tratar en la primera fase, en 7 días. Van a tener tantos pacientes que no van a necesitar hospitalización, que por último, si no creen o quieren usar alguna droga, porque van a escuchar un montón de charlas donde les van a insistir todavía con la hidroxicloroquina o con ivermectina, hagan un grupo control. Hay tantos pacientes que van a ir bien que si ustedes agarran 10 pacientes que le dan ivermectina y 10 que no, le van a perder el miedo. Y ustedes se van a dar cuenta que el paciente igual va bien cuando no le das nada. Yo estoy en el otro lado ya de la curva, o sea, yo al paciente solamente le doy paracetamol para el dolor. Y hasta la gente se admira, doctor, pero ¿cómo no me ha pasado? Y no me va a pasar nada, todavía no, señora, ya salió, ya está en la 2ª semana, pero solamente tomé paracetamol, no tengo que tomar nada, no va a tomar nada, porque ya pasó. ¿Y por qué están esto hasta nuestros maestros están en este bucle
de que hay que tratar en la primera fase es justamente porque no ven pacientes y no se animan a tratar con paracetamol la primera fase. Y mientras no se animen, porque ellos están tratando pacientes a través de otros médicos, dicen, el médico de allá me ha informado que la ivermectina le va bien, o el médico de allá. Por eso yo le aconsejo a todo médico, ya no quiero convencerlo de que no use. Le digo, ¿sabes qué? Si por último quieres usar algo, haz un pequeño grupo control. Y lo que yo me demora un mes en convencerme, te vas a dar cuenta que si a muchos pacientes les tratas solamente con paracetamol en la primera fase, la mayoría no va a ir bien. Y concéntrate, como nos concentramos en el dengue, en ver la segunda fase. Y ahí es donde ya tienes algo, medicamentos, prepárate, haz un plan familiar para que la familia tenga un pulsoxímetro. O sea, ahí hay que concentrarnos, hay que anticipar. Hay que prepararnos para responder, aprender y enseñar más rápido. Creo que como sociedad hemos fallado, las redes de investigación, las redes de aprendizaje no se han conectado y eso sigue siendo un problema que hasta ahora no lo podemos articular. Finalmente, lo que yo considero acciones urgentes. Si alguien me diría, ¿qué entonces hacemos ahorita, doctor? Así me hablan algunos porque son mis amigos. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien. Explícale a la gente con paciencia, masivamente, si eres un alcalde, si eres una autoridad, explícale masivamente que esta enfermedad tiene fases. Así hacemos en dengue, todo el tiempo nos ha ido bien. Hay una primera fase, una segunda de concentrarnos en la fase pulmonar hipoxemia y una tercera donde pocos van a llegar. Pero si en esta fase tomas corticoides, te vas a ir peor. Si en esta fase te sobremedicas, vas a ir mal. Si en esta fase tomas tomografías y empiezas a tratar tomografías, te va a ir mal. Ese mensaje es urgente. Hay que contener la desesperación, las noticias falsas, que parece una misión imposible ahora. La sobremedicación y sobre todo evitar el uso de corticoides en la primera fase. Y más bien concentrarnos en la segunda, ¿haciendo qué? Porque la gente dice, entonces, ¿qué hago? Bueno, prepáralo. Mucha gente dice, pero un pulsoxímetro cuesta caro. Bueno, haz un plan familiar, haz un plan de barrio para que la gente tenga este aparato y te pueda decir, aunque sea por teléfono. Hay mucha gente que con esto la puedes contener, porque dice, doctor, siento que me ahogo, mire tu saturación, 98%. Estás un poco asustada, tranquilo. Me avisas cómo va, anota en un papelito tu saturación, y cuando ya pasen los 10 días, deja de asustarse y no se desespera. Menos concentración de pacientes, y entonces eso es lo que tenemos que contener. Pulsoxímetros, oxígeno, que haya tratamientos. Y como ahora está de moda, reafirmarnos en que sin ciencia no hay futuro. Si no hacemos ciencia desde el primer momento, aunque sea en una situación de crisis, deberíamos haber hecho como sociedad, como colegio médico, como universidades, haber hecho grupos, controles, iniciar un ensayo para tener fuerza como grupo, como investigadores, ¿no? Pero hasta ahora no podemos armar uno. Y hasta que salgan los datos, que seguramente van a salir en diciembre, ya todas las regiones habrán pasado por lo mismo que hemos pasado nosotros. Muy bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Cualquier pregunta, creo que el doctor Málaga nos va a ayudar. Sí, muy con bien, algunos comentarios. muchas gracias, doctor Celis. Enseguida vamos a tener los comentarios del doctor Germán Málaga. El doctor Germán Málaga es coordinador del área de hospitalización COVID en el Hospital Cayetano Heredia y que también tiene una experiencia que creo que es sumamente valiosa, que nos las comparta y que también pueda comentar las experiencias que ha tenido el doctor Juan Celis. Doctor Málaga, le invitamos a comentar. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. En verdad, doctor Celis, lo felicito por la valentía, por la honestidad con que presenta sus datos. Realmente me he sentido conmovido, primero que nada, ¿no? Segundo, que este conversatorio es cosas que hemos aprendido y qué cosas que no hemos aprendido. Creo que es un buen título. Y lo primero que me llama la atención y realmente me preocupa como peruano es que hasta ahora no se le, por lo que usted empezó diciendo, ¿no? Que a pesar de que probablemente los que más experiencia tengan en el manejo de COVID y manejo de crisis sean ustedes, por todo lo que han tenido que aprender a la fuerza, como suelen ser estas cosas, no los hayan llamado, no les hayan pedido opinión, no les hayan
no los hayan convocado y en vez de se mantenga una tosuda, tosudas guías que siguen manteniendo medicamentos, a pesar de que, como hemos visto, ya, ya hay y hay un montón de evidencia que sugiere que no solo no sirven, sino que podrían ser dañinos. Y ahí es donde el mensaje suyo es importante también, ¿no? El mensaje de que, claro, los expertos siguen diciéndonos, hace 40 años usamos hidroxicloroquina, lo usamos todo el tiempo la ivermectina, pero nunca bueno, sin tener o sin dejar o detenerse un momento a pensar que esta es una enfermedad multisistémica, ¿no? O sea, tiene una fase viral, pero es una enfermedad y como usted bien lo ha dicho y que también, bueno, hemos mencionado varias veces, una cosa es usar ivermectina para desparasitar o para sacar unos piojos, una persona sana, y otra es una persona que está en una fase virente con un virus que entra, daña el endotelio, produce daño multisistémico, donde la condición física de esta persona es totalmente distinta. Y lo mismo pasa con la hidroxicloroquina. Nadie usa hidroxicloroquina en pacientes con reumatoides compensadas, sépticas y complicadas. Entonces, esa falsa percepción de seguridad, de que son drogas seguras y por lo tanto los usamos. Y la última resolución ministerial en la cual implantaron el kit COVID es de principios de junio, estamos en agosto y seguimos a pesar de los cambios y la evidencia que ha surgido. Y esto pues no es otra cosa que creo que lo han mencionado en varios frentes, en varios medios de comunicación, en varias entrevistas, de que la pandemia no es un momento para hacer investigación, que la ciencia no tiene que ser generada en la pandemia, sino que es medicina de guerra. Claro, y podría haber sido en marzo de repente, pero ya estamos en agosto, ¿no? En agosto y creo que, como usted bien dice, ha habido, y claro, el ejemplo es Inglaterra, que sí ha tenido la capacidad ciertamente hay pocos países que lo han hecho, pero hemos tenido ya tantos pacientes, ahora, digamos, bueno, yo me dedico a investigación en el hospital, en la universidad, y en verdad hablábamos con un amigo hace pocos días, decíamos, oye, como investigadores realmente deberíamos sentir vergüenza, ¿no? Porque hasta ahora no sabemos qué funciona, no sabemos qué no funciona. Y eso, claro, también en el mundo, pero digamos, no es que el mal de muchos console de tontos, ¿no? Y claro, y ahí viene un tema de que por qué no se hacen, ¿no? Cosas que a veces no se entienden, ¿no? Por ejemplo, hace ya a fines de mayo, conseguimos que el gobierno japonés nos done favipiravir para hacer un ensayo clínico. Lo único que se necesita es que el gobierno peruano diga, sí, acepto tu donación. Pero DGNI dice, no te puedo aceptar, no puedo hacer hasta aprobarte el ensayo, darte esa carta, hasta que no me presentes las características técnicas, disolución del producto, ¿no? Y las cosas que exige DGMI. Entonces le pedimos a los japoneses, pero te lo estoy regalando, no te lo voy a dar y no sé cuál es el número de lote hasta que no te lo dé, ¿no? Entonces estamos entrampados en pues claro, por un lado saca una que creo que fue muy bien, que se establezca el comité consultivo para realizar las aprobaciones de los ensayos clínicos, y efectivamente funciona rápido, pero después con los mismos cuellos de botella. Por ejemplo, es inaudito, si uno quiere hacer un ensayo clínico, uno tiene que buscar los fondos para pagar la póliza, ¿no? Cuando, digamos, es de interés nacional que se hagan ensayos clínicos. ¿Y con qué póliza? ¿De dónde va a salir? Los fondos no es que abunden claro, y son pólizas que son caras, pues, ¿no? Los investigadores no tenemos de dónde sacar para las pólizas, pero bueno, tenemos ese tipo de cosas. Y parece que, en verdad lo escuchaba y decía, parece que mentalmente hemos estado conectados, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo que me dicen, sí, mi vecino le di la ivermectina y se sintió perfecto. Bueno, ahora yo ya les digo, bueno, hoy día en la mañana he pasado, porque bueno, en el hospital se ha construido un hospital medular, y digamos, yo coordino, y no paso las 60 camas, pero digamos, veo los más graves. Pero bueno, mi respuesta es, mire señor, yo estoy a cargo de 62 pacientes graves, porque todos los pacientes se emiten a isolarios, y todos han tomado ivermectina.
O sea que esa excusa que usted tiene no funciona. O sea, desde mi punto de vista yo podría decir que todos los pacientes están complicados porque toman ivermectina. El otro problema que tienen este tipo de estrategias de medicalización, porque son estrategias de medicalización, es que la gente siente, y por los medios de comunicación, y probablemente también tengamos que ver nosotros algo de culpa, en el sentido de que no tenemos las mismas capacidades comunicacionales que sí tiene otra gente, ¿no? Por ejemplo, alguien habló y dijo que sí, el COVID es una coraza, la ivermectina es una coraza contra el COVID. Es un mensaje que ha calado y que la gente pues, tiene una falsa sensación de seguridad porque toma su ivermectina y se reúnen y van a sus fiestas y cada vez que se van a reunir con amigos se toman su ivermectina con esta falsa seguridad que les ha dado la autoridad, ¿no? Porque finalmente la autoridad es la que hace, toma tu kit COVID y medicalízate y toma. Pero bueno, seguimos con ese tipo de cosas, seguimos con ese tipo de falacias, ¿no? Nuevamente, también es culpa nuestra, creo, porque no saber comunicar, pero hay quien dice, si yo le daba a mi hijo y mi hijo se curaba, pero mi hijo tendría una forma leve, ¿no? Y es un experto porque por ahí anda diciendo. Y hay cosas pues, que ya son inauditas, ¿no? Y que creo que también deberíamos tener como gremio, o por lo menos la parte de gremio que estamos alineados hacia tener una práctica mucho más mm, conservadora, porque bueno, hemos aprendido ya la evidencia nos está enseñando también de que tenemos que ser conservadores. Por ejemplo, ya pues que alguien salga de decir que si te baja la saturación de 90, 500 miligramos de metilprednisona, yo creo que eso debería estar tachado como una negligencia, prácticamente, ¿no? Eh, sí, pues y en base a lo que empecé diciendo, que se ha menospreciado y se ha ninguneado la investigación, la medicina basada en evidencia, es que, claro, salen ese tipo de comentarios como lo que usted decía, de que digan, sí, detección temprana con prueba rápida. Eso es, a estas alturas de la pandemia creo que eso es ignorancia, ¿no? Es ignorancia y es imperdonable que sigan ocurriendo de parte de nuestras autoridades, ¿no? Y claro, y todo esto pues está generando que el dinero se invierta en comprar medicamentos, ¿no? O sea, se han comprado varios millones de dólares en medicamentos. Y como usted también decía, pues, 4 meses después, por ejemplo, que en Arequipa se queden sin oxígeno, que en Huánuco se queden sin oxígeno, que en Moquegua se queden sin oxígeno, cuando hemos tenido 4 meses para prepararnos, la operación que hicieron con la planta de oxígeno en Iquitos, que pusieron en tiempo récord, en 4 meses se han podido poner 20, 30 plantas de oxígeno en el Perú, porque, claro, el tema es que nunca vimos el horizonte, ¿no? Nos dedicamos solamente a ver a cómo medicalizamos y cómo repartimos medicamentos, y de paso, el otro gran daño que creo que esas estrategias le han hecho al manejo de la pandemia es que le han dado una herramienta política a las autoridades, ¿no? Entonces los alcaldes, los gobernadores, por congraciarse con sus pueblos, van y reparten medicamentos y dejan de hacer lo que tendrían que hacer, ¿no? Que es mitigación seguimiento de contactos, generar la solidaridad de los barrios, de los distritos, en general la resiliencia, ¿no? Entonces, yo te ayudo, tú me ayudas, esta persona en esta familia hay alguien enfermo, le hago seguimiento, no permito que se salga nadie más de esa casa, le llevo alimentos para que no tengan que salir, los proveo de medicamentos para que no tengan que salir, los vigilo por si alguien se complica, llevarlo a un hospital, pero detengo el contagio en esa casa, ¿no? Pero nada de eso se ha hecho y, y nadie tiene interés porque creo que eso no tiene rédito político, ¿no? Bueno, acá en Confianza, un poco, hace 3 meses contactaron unos empresarios en el Cusco. Le dijeron, sí, doctor, mire, usted es investigador en Cayetano y queremos que nos ayude a hacer un protocolo de investigación que permita que Cusco se levante tempranamente las restricciones. Lo primero que le dije, bueno, si se levanta en Cusco, ¿quién va a viajar al Cusco, no? Pero bueno, le dije, pero mire, si ustedes tienen pocos casos, concéntrense en esto, ¿no? O sea, junten con su gobierno regional, sigan a los casos, detengan las infecciones, que no se vaya a difundir. No, doctor, en Cusco no va a haber COVID, porque el COVID no es bueno en la sierra. Bueno, ahora están colapsados. Lo mismo pasó en Puno.
¿no? Entonces, han habido una serie de falacias que se han ido repartiendo en el tiempo y que han promovido pues toda esta escalada de medicación, ahora el dióxido de cloro, una cosa jala a la otra, ¿no? Entonces, y lo más importante, yo creo que esta estrategia y nuevamente una lección no aprendida que hasta ahora, y no la vemos, es que, oye, esto es un problema, claro, tenemos como clínicos que enfrentar este tipo de problemas todos los días y sin descanso. Claro, y en Lima es más complicado, porque en Lima tenemos crisis desde abril y seguimos con los hospitales llenos, ya no tenemos personal, no hay enfermeras, ni siquiera en nuestros casos, ni siquiera es que no haya médicos, no hay enfermeras, no hay técnicas de enfermería. Por ejemplo, hoy día tenemos una unidad de alto flujo que hemos instalado hace relativamente poco tiempo, y no podemos implementar las 10 camas porque solamente había una enfermera, ni siquiera había una técnica, ¿no? Y claro, dices, pues, sí, pues, claro, y está pasando pues que, y por diferentes motivos, ¿no? Que porque no les pagan, porque no hay la suficiente, porque se enferman, pero encuentro que en la mañana en la unidad teníamos solamente una enfermera para 8 pacientes, todos graves, todos con alto flujo, que había que están con su sonda, que ponerles alimentación por la sonda, acomodarles las... Entonces, ese es un problema que no hemos aprendido a valorar. Y claro, ¿cómo evitamos que esto siga pasando? Mitigando los contagios. Es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública que nos hemos dedicado a medicalizar, ¿no? O sea, creo que ese ha sido, si hubiera algo que siempre me preguntan, ¿tú qué harías distinto? Yo haría distinto es eso, ¿no? O sea, ver cómo enfrentar un problema de salud pública con soluciones de salud pública, ¿no? No con medicalizar ni con generar pánicos detrás de promover la migración. Y ciertamente, también creo que es una responsabilidad de los médicos, ¿no? A estas alturas de la pandemia, que hay médicos que la primer síntoma o como profiláctico te den corticoides, yo creo que también es un tema que vamos a tener que resolver después, seguramente ahora va a ser complicado, pero y ahí es cuando es tan propicia creo que debería ser sin educación y sin ciencia no hay futuro, ¿no? Porque la educación médica también ha dado muestras de que es bien deficiente, ¿no? Muchas Una, gracias. muchas gracias, doctor Germán Málega. Quería hacerles una pregunta a ambos en relación a ciertos datos. Ustedes saben que la base de datos del SINADEP ya ha sido liberada y realicé el cálculo de la tasa de mortalidad por 1000 habitantes de Loreto desde la semana epidemiológica 10, que es cuando empezó la pandemia y empezaron el número de fallecidos. Y para Loreto, por ejemplo, hasta la semana 31 ya tiene una tasa de mortalidad por 1000 habitantes de 2.3. He sacado solamente la tasa de mortalidad de la provincia de Maynas, que es el distrito, que es la ciudad de Iquitos, ¿verdad? Para Ucayali, la tasa de mortalidad es 3 por 1000 habitantes. Tanto Loreto como Ucayali son regiones son regiones que yo diría, y si me equivoco, por favor me corrigen, diría que ya la pandemia salió de esas dos ciudades porque el número de fallecidos por semana prácticamente se ha normalizado por varias semanas consecutivas. Ahora, la tasa de mortalidad en Arequipa, que está en la mitad de la pandemia probablemente, y todavía no ha terminado, está en 3.8 por 1000 habitantes, ¿ya? Casi un 180% más que Loreto, que ya salió de la pandemia. Y para Moquegua, que recién inicia, porque Moquegua recién está empezando, ni siquiera ha llegado a la meseta, tiene 3 por 1000 habitantes. Probablemente Arequipa termine casi como Loreto cuando salga de la pandemia, con una tasa de mortalidad de alrededor de 8 por 1000 habitantes, cuando Loreto salió con 2.3 por 1000 habitantes. La pregunta que quiero hacerles es evidente que la tasa de mortalidad global, estoy calculando la tasa de mortalidad por el exceso de defunciones en ambos casos, en todos los casos, por el exceso de defunciones. Es más alta en Arequipa y en Moquegua, cosa que realmente yo diría que es vergonzoso, porque han tenido muchos meses de tiempo para prepararse. Ahora, la pregunta es, ¿creen ustedes que la respuesta que se ha organizado, tanto en Arequipa como en Moquegua, en lugar de ayudar o de paliar el número de fallecidos, está consiguiendo aumentar el número de fallecidos, dado que hay muchas conductas médicas en las cuales se está sobremedicando, etcétera, una serie de cosas que podrían
ser ocasionadas por esto, ¿no? No sé qué me comentan, doctor Celis, doctor Málaga. Bueno, en realidad es bastante difícil responder ahora mismo a una pregunta como esa, pero obviamente hay varias ideas, varias cosas que nosotros también estamos pensando. Nos llama la atención la mortalidad hospitalaria que están reportando algunos colegas. Nosotros hemos tenido, digamos, cuando los datos no estaban muy claros, hasta 33%, pero hay hospitales que nos están reportando 40, 48, 50 de mortalidad hospitalaria, me parece bastante. Nosotros teníamos un momento como fuimos, digamos, los primeros en que hospitalizamos pacientes con pocas lesiones, y eso podría explicar esa baja. Por ejemplo, ¿no? Ese número que para nosotros se ha redondeado en 25%, nosotros hospitalizábamos muchas personas con lesiones pulmonares iniciales, la trampa de las tomografías que les comentaba, ¿no? Entonces podríamos estar ahí distorsionando un poco la data, porque las otras regiones no creo que estén hospitalizando lesiones muy leves, no lo sé. Pero tomados globalmente también me preocupan esos números, y hay varias posibilidades, ¿no? Yo sé que en otras regiones, después de verlo de Iquitos, la desesperación parece mayor. Yo, por ejemplo, he seguido de cerca lo que yo llamo la ivermectinización de San Martín, ¿no? En Tarapoto. Se queda congelado, creo, el doctor. Sí, parece que su... Su audio no está entrando. Sí. Bueno, mientras regrese el doctor, Ya, está hago bien. Ajá. unos comentarios a lo que... Claro, Está tomando la gente en la periferia, ¿no? O sea, ¿qué están tomando? Y ese estudio podría ser más rápido. Y creo que tendría más rápida respuesta, decir, bueno, de 100 pacientes que hemos analizado en Iquitos, en estos, ¿qué han llegado tomando? Como dice el doctor Málaga, todos ya han llegado tomando todo. Entonces ya no puedes hacer un estudio ahí que diga solo ivermectina, solo hidroxicloroquina, porque todos generalmente ya han tomado de todo cuando llegan al hospital. Y sobre todo los graves, ¿no? Entonces ahí hay un punto importante, tu observación es pertinente, porque todos estamos con esas dudas todavía. sí, sí, totalmente. En este momento creo que solo se pueden lanzar hipótesis y habría que analizar localmente qué está pasando. Y claro, y también, pero igual eso no deja de ser vergonzoso que ciudades como Arequipa, que tiene muchísimos más recursos que las ciudades de la selva, estén pasando lo que está pasando. Hay varias, yo soy arequipeño, pero he seguido bastante de cerca lo que pasa en Arequipa, pero un poco con la preocupación del doctor Celis con relación a la mortalidad hospitalaria. En nuestra mortalidad hospitalaria, por ejemplo, en los meses de mayo y junio ha sido terrible y ha sido casi 50%. Y la razón fundamental es que la gente llegaba con valores de menos de 70 de saturación. Entonces, si llegan personas con 70 de saturación, o sea, no puedes dejar de admitirlos, pero no tienes ninguna oportunidad de tratarlos, ¿no? O sea, a esas personas los vas a poner en ventilador, no tienes ninguna oportunidad de tratarlos. La segunda cosa que nos ha pasado mucho, y eso los colegas lo conversamos que ha bajado un poquito, pero es que los pacientes ya llegan, invariablemente todos llegan con corticoides, un poco lo que usted decía, o sea, nada, hasta un razonamiento fisiopatológico, dicen, oye, ¿cómo dar corticoides profilácticos? No, todos llegaban, y sobre todo con el doctor que usted mencionó, que sacó su receta con warfarina y con prednisona como tratamiento COVID. En esa época todos llegaban con corticoides, todos llegaban, y claro, y una cosa que yo también he ido criticando en las redes es, se usa la citromicina efectivamente como inmunomodulador sin considerar que ya es un antibiótico, ¿no? Están usando, y el combo empieza con la citromicina más un segundo antibiótico que es levofloxacina, o es doxiciclina, o es amoxiclavulan. Como al tercer día siguen con dolor de garganta, que es un síntoma, ¿no? Sabemos que es un síntoma, y como persiste el dolor de garganta, le agregan un antibiótico, porque generalmente van a ceftriaxona. Entonces, cuando llegan al hospital, llegan no solo con corticoides, llegan con 3 antibióticos o 4 antibióticos, y llegan profundamente inmunosuprimidos. Entonces, claro, en un hospital como Cayetano, que
que tiene pacientes complejos, y tal que tiene pues Acinetobacter, Stenotrofomonas. Entonces el paciente no termina de salir de su primera crisis, entra un Acinetobacter, está saliendo de la sepsis, entra una pseudomona, o sea, no hay cuerpo que aguante pues 3 fallas orgánicas múltiples, ¿no? Entonces, y eso es otra causa. La mortalidad en Cayetano de la unidad del mes pasado ha sido 22%, ¿no? Porque hemos estado admitiendo pacientes más temprano, porque digamos había esta bajada que nos permitía, efectivamente, pacientes que porque mucho nos pasaba que el paciente llegaba con 90 saturación, pero tenías uno de 65 al lado, claro, emitías el de 65 y dejabas el de 90 que estaba todavía bien, que regrese una semana con 65 saturación. Entonces, eso ha sido un grave problema que hemos tenido y es otra de las cosas que hemos aprendido, ¿no? Que el oxígeno es un tratamiento indispensable y que se ha tenido que trabajar, y hemos tenido tiempo desde marzo, hasta ahora no deberían faltar puntos de oxígeno en Lima, por ejemplo, y en algunos hospitales sí faltan. No deberían, y claro, ¿cómo hacemos para que menos pacientes tengan este requerimiento? Bloqueando contactos, o sea, todo es parte de una misma cadena. Y sí, habría que, y nuevamente, volviendo a tu pregunta, para no darle tantas vueltas, yo sí soy un convencido de que la medicalización, sobremedicalización, hace que los pacientes se compliquen, no solo porque se inmunosuprimen, sino porque además tienen la falsa percepción de que ya estoy tomando algo, ya me voy a mejorar, ¿no? Y cuando van al hospital, llegan a una situación en la cual no se van a mejorar. Ok, muchas gracias. Hay muchas preguntas, voy a escoger algunas. El doctor Eduardo Ortega pregunta, ¿no? Dice, he observado en mis propios familiares que los colegas consideran resultado de IgG positivo e IgM negativo como positivo, o sea, como paciente con enfermedad, y lo tratan como neumonía COVID sin evidencia clínica. ¿Es momento de dejar de usar las pruebas rápidas para diagnóstico definitivo? Pregunta. Bueno, nosotros pasamos, yo lo llamé cuando estábamos ya a fines de mayo, la crisis de las pruebas rápidas, ¿no? Imagínense, inclusive una IgM ya es tarde para hacer contención, atención primaria de ese paciente, porque ya pasó por lo menos 10 días. O sea, ya medicalizar a un paciente que tiene IgG ya debería ser considerado un delito ahorita, ¿no? Entonces ese paciente ya pasó por lo menos 3 semanas, no hay absolutamente nada que ofrecerle y si está bien, ya peor. Pero esta percepción comunitaria que es difícil de controlar porque no hay información continua sobre explicar que la prueba rápida lo que mide es el anticuerpo y que no es el virus, te digo que yo no salgo todavía de ese bucle, o sea, de 10 consultas que puedo tener, porque ahora estoy de jefe, paso por acá, la mitad es, doctor, me sigue saliendo mi prueba positiva, ¿y por qué te has hecho prueba? ¿Quién te ha autorizado que te hagas una prueba y por qué? Cuando no hay que repetir ninguna prueba, y si nosotros le hemos hecho al personal era para saber quiénes ya habían pasado, para pasarlas a otras unidades. No era el objetivo ni diagnóstico, porque tú ya tuviste la enfermedad, tuviste hospitalizado. ¿Cuál sería la razón para usar las pruebas, ¿no? Y viniendo a la pregunta, pues las pruebas rápidas no deberían ser usadas para diagnóstico temprano, comunitario, y deberían ser restringidas para un grupo de pacientes que nosotros queremos analizar para estudio, para investigación, para seroprevalencia, donde ahí todavía tienen un lugar, ¿no? Pero no para hacer seguimiento, ni control, ni diagnóstico de una persona que estamos pensando en tratarlo. Por eso digo, la crisis de la prueba rápida continúa y miren lo que están haciendo, de salud, diagnóstico temprano con prueba rápida para dar tratamiento temprano. Y eso está confundiendo a los médicos más jóvenes, los médicos que están en atención primaria, están creyendo en eso. Y no podemos salir, ¿eh? O sea, estamos dando vueltas como tumbos sobre las pruebas rápidas. Bien, doctor Málaga, si tiene algún comentario. Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que ha habido una tergiversación. La prueba rápida debe servir por un ámbito totalmente de cero prevalencia, de estudios poblacionales para ver el impacto, pero no en la clínica. Totalmente de acuerdo que no se debería usar, ¿no? En verdad confunde muchísimo más de lo que aporta. Y por otro lado, también hay que asumir porque es complicado hacer lo que está haciendo Chile o Colombia, de hacer todos sus diagnósticos con pruebas moleculares.
creo que ni siquiera en Huánuco, en Tacna, Moquegua, no sé si en Iquitos, o sea, se podrían hacer esas pruebas y tendrían que venir a Lima. Realmente esta pandemia pues ha desnudado todas nuestras debilidades y todas las limitaciones que hemos tenido y ha demostrado que la salud nunca ha sido prioritaria para nadie, ¿no? Entonces, lo cual es más vergonzoso porque hasta antes de la pandemia los defensores del modelo siempre arguían pues, de que tenemos 20 años de crecimiento, pero nunca ha habido desarrollo, ¿no? Nunca ha habido desarrollo y esto lo estamos pagando ahora. Lo estamos pagando ahora. Yo quería comentarles una experiencia personal en relación a esto de las pruebas rápidas, por ejemplo, ¿no? Un familiar, un cercano, en Lima, acude a un hospital COVID con síntomas relacionados a la infección y le prescriben una receta en fotocopia, como si fuera un volante, se le da al paciente, y como no había camas, se va a casa, y como tenían personal de salud que era familiar, se le empieza a aplicar hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina, dexametasona, ceftriaxona y enoxaparina. No se preguntó mucho en relación a qué fase de la enfermedad, simplemente se le hicieron la prueba rápida, salió negativo, pero como tenía contacto se le dio. A las 2 semanas la misma persona regresa al hospital COVID, a la semana, perdón. A la segunda semana la enfermera regresa porque sigue con malestar, dolor de tórax, etcétera, y le dan la misma receta, por otro médico le da, la misma receta fotocopiada. Y se regresa a casa, y empezando la tercera semana, que ya empieza con dolor de cabeza, posiblemente por el estrés, ¿no? Regresa nuevamente al hospital COVID y le dan la misma receta con la misma prescripción, con los mismos medicamentos. Eso está pasando en Lima, en un hospital COVID, y les hablo de un caso que lo he visto hace una semana, ¿no? Y lo mismo pasa en salud. O sea, realmente esto que comentaba también el doctor Juan Celis en relación a las recetas estándar es una cosa, supongo que también por el tiempo, por la cantidad de pacientes que se tiene, por las condiciones en las cuales se trabaja, donde el médico está forrado de su EPP, que no tiene seguramente el tiempo suficiente o la comodidad suficiente para hacer una anamnesis. No lo sé exactamente de qué modo explicar esa situación, pero eso está pasando en Lima y estamos hablando de hace una semana, y observando los argumentos del doctor Celis, estamos, como él dice muy bien, cometiendo prácticamente los mismos errores por 21 semanas consecutivas en todo el país. Obviamente que debe haber grupos pequeños en donde esto se está cambiando, ¿no? Yo la verdad pienso honestamente que la mortalidad en las últimas regiones viene explicado porque se está sobremedicalizando y estamos aumentando las complicaciones por los medicamentos, y por eso creo que vamos a tener, en realidad esto se cumple para todos, para todas las regiones. Solamente Iquitos y Ucayali van a tener la menor mortalidad a nivel nacional, y todas las demás están teniendo mayor mortalidad. Yo solo he puesto el ejemplo de Arequipa y de Moquegua, pero si hago el cálculo de todas las otras regiones que ya están en la mitad o más de la mitad de la pandemia, tienen mayor mortalidad que Iquitos y Ucayali, ¿no? Y los que recién están empezando posiblemente van a caer en el mismo saco, ¿no? Bien, hay otra pregunta con la cual vamos a terminar la presentación. Voy a... ya. Dice, ¿creen que ingresar a una nueva cuarentena pueda controlar o disminuir los casos de COVID? Supongo que se habla de Lima, ¿no? Porque también esto, en algunas regiones están en cuarentena. Yo lo que creo es que la cuarentena siempre va a tener un lugar, digamos, cuando estás en las primeras partes de la enfermedad, de la epidemia, y de hecho que debe haber contenido algo. Pero lo que pasa es que estamos en un mundo bastante informal, como son todas nuestras sociedades en el Perú, y además de eso, no creo que haya región que aguante más cuarentenas, ¿no? O sea, estamos hablando de cuarentenas estrictas, como la que tuvimos los primeros 3 meses, y muchas de las regiones que aparentemente contuvieron con cuarentena aguantaron, ¿no? Pero ni la economía, ni la sociedad, ni psicológicamente parece que ya la gente resiste más confinamiento. Y es un tema difícil de responder, ¿no? O sea,
dices, suéltanos ya, porque en Quito ya estamos 80%, pero hay un 20% que todavía no se infecta y hay que preocuparnos mucho por ellos también. Sí, bueno, lo primero que, como te digo, doctor Celis, en realidad, pues, de repente, si uno lo ve desde el punto de vista estrictamente médico, podría decir, sí, pues, no, necesitamos, porque ya no hay más camas, no hay ventiladores, no tenemos más personal, estamos en una crisis total desde el punto de vista hospitalario, y necesitamos tener menos casos, ¿no? Para que en 2 semanas podamos reducir, pero eh, hace unos días escuché un comentario de alguien que decía que las medidas de salud pública son pues, como un equipo de fútbol, ¿no? La cuarentena es la defensa, ¿no? Y digamos, ¿cuál es el ataque? ¿Cuál es la delantera? Ir a la mitigación de casos, ir a buscar los casos. Entonces, si solo vas a hacer cuarentena sin la otra parte, es como un equipo que entra a ratonear, ¿no? O sea, no hay forma que ganes. De repente empatas, pero no vas a ganar, ¿no? Claro, y por ahí se descuidan y te meten un gol y este virus pues, tiene varios cristianos, es como un equipo, ¿no? Varios Messi a la vez, y vas a perderlo. Entonces, sí, sí, primero que yo creo que no aguantaríamos, y segundo, si se va a hacer una cuarentena como la anterior, lo único que va a hacer es posponer y hacer que nuestra meseta sea mucho más larga. Y creo que, y eso tú, Edgar, que me parece que eres muy entusiasta de las epidemias, yo creo que la epidemia de Lima ya es la más larga del mundo, ¿no? O sea, la meseta del Lima, bueno, no sé si alguna vez hemos estado en meseta, pero el tiempo que tenemos en Lima como crisis sanitaria ya es la más larga del mundo. Y creo que se podrían comparar y hacer una de las razones por las cuales tenemos esto es que la cuarentena nunca lo hicimos bien, por las razones que se podían arguir, y la otra es porque no lo hicimos completo. O sea, se tomaron medidas de salud pública incompletas y terminamos con un equipo de fútbol desbalanceado, de repente fuerte en defensa, pero nada más, ¿no? Y finalmente nos golearon, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar por concluida esta reunión. Realmente ha sido muy interesante, muy aleccionadora. Creo que las experiencias que nos han compartido los doctores que están trabajando en la cancha van a ser de mucha utilidad para todas las personas que nos han escuchado. Y yo les quiero invitar, estimados colegas, a seguir haciendo este tipo de presentaciones. Yo creo que de a poco, si poco a poco, sumando más personas, podemos revertir digamos, esa avalancha que nos está ganando, ¿no? Esa avalancha de la sobremedicación, etcétera. Creo que se puede revertir y además, porque creo que es un deber de revertirlo, tenemos que comprometernos a hacerlo, porque si no lo hacemos, muchas más personas van a verse perjudicadas y sabiendo ¿no? Y teniendo experiencia como la que ustedes nos comentan, de que las cosas se pueden cambiar. Muchísimas gracias, doctor Celis, doctor Málaga, y como les comento, yo les invito para las siguientes semanas, seguramente vamos a tratar de gestionar nuevas presentaciones, incluso contrastar ideas con otros colegas que puedan tener puntos de vista diferentes, ¿no? Para luego debatirlos, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos han seguido tanto en el Zoom como en el Facebook. Nos Gracias despedimos, a ustedes. gracias. Gracias, doctor Málaga. Gracias, doctor Félix. Hasta luego. Gracias, Chao, doctor chao. Málaga. Nos vemos. Chao.